un tema, ¿por qué hay temas que son recurrentes en la iglesia? Básicamente por dos cosas, porque siempre están llegando personas nuevas y puede que necesitan saber todas las verdades del Señor. Y a pesar de que tú puedas conocerlas, tal vez hay personas aquí esta mañana, para el cual está dirigido específicamente la predicación de esta mañana. Pero también por el hecho que nosotros hayamos escuchado una enseñanza, hayamos escuchado una predicación, no implica ni significa que estemos viviéndolo. No implica ni significa que ni siquiera que nos acordemos de ella. El domingo pasado Santi hizo una prueba al respecto, preguntó a los que estaban en la mañana temprano, ¿cuántos se acuerdan sobre los estilos de vida? Yo no estuve ese domingo, estábamos en Puerto Montt, y la verdad que el grupo que había, 40 personas en ese momento, no fueron más de uno o dos que trataron de esbozar, porque se olvidan, porque hay que tratar de retener, y por eso hay muchas veces hay cierto tipo de enseñanzas que hay que repetirlas. No somos distintos a lo que le pasó al Señor. Si ustedes piensan, hay unas enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos más de una vez. Y en algunas una a mí me parece ver al Señor como robándose la cara, como Dios Padre, es como eso. Por ejemplo, el tema de la fe. ¿Hasta cuándo? O se decía hombre de poca fe. O por ejemplo, el tema de la humildad. Aprender de mí, que soy manso y humilde. Y una y otra vez, yo cuando pensaba en eso, de tanta gracia, digo, qué bueno que en esta iglesia no hay nadie así. No hay humildad, no hay fe. Así que nos vamos a predicar de eso. Entonces, yendo hasta mañana, la predicación de esta mañana tiene mucho que ver con la canción que acabamos de cantar. Cómo Dios nos ama. Que es en verdad un contraste como somos nosotros. Un tema es lo que es el Señor y otro tema es lo que somos nosotros, cómo nosotros vemos, cómo nosotros nos comportamos, cómo apreciamos el mundo donde nosotros vivimos. La mayoría de nosotros tenemos una característica que es propia a los seres humanos. Vemos el mundo, cuando digo el mundo, hablo de todo lo creado, todo lo que vemos a las personas conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros creemos, conforme a lo que nosotros entendemos y a la fe que podemos tener o cómo entendemos la fe. Es muy variable. Además está decir que esta forma de ver el mundo, tan individualista, tal como de cada uno de nosotros, la más de las veces no produce un buen efecto en los demás, porque es mi forma, no es la tuya. Además está decir que esta misma forma nos hace difícil ponernos en el lugar de los demás, porque tendemos a juzgar, tendemos a pensar, a racionalizar, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi herencia, de acuerdo a lo que yo soy. Y también está además decir que esta forma de ver el mundo, en esa forma de ver el mundo, hay una sola persona que es perfecta y es sana. O sea, tú. Porque así tienen que ser las cosas. Es una forma de pensar que indudablemente no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. No es así, Dios no es así. Y yo te diría que es absolutamente al revés. Dios quiere que aprendamos a ver el mundo, las personas que en ellas hay, tu mundo, tu familia, tu iglesia, con los ojos de Dios. Como Él los ve y no como nosotros los vemos. Y esta mañana llamados a cambiar. Esta mañana llamados a renovar la forma de ver, de sentir, de pensar, de reflexionar. Necesitamos cambiar cada cual en lo suyo, en lo que está pasando, la forma en que ve el mundo. No es la voluntad de Dios el que tengamos esa forma de pensar. ¿Sabes por qué? Porque provoca mucho daño. Cuando mi parámetro soy yo, probablemente voy a juzgar. Probablemente puedo caer en murmuración o en rumor. Probablemente voy a descalificar, voy a hacer juicio. Provoca división, provoca herida, pone etiqueta a las personas. ¿Saben lo que es una etiqueta? ¿Sí? ¿Alguien puede explicar lo que es una etiqueta? Ahora no voy a decir que tenemos la camisa, no. ¿Alguien sabe lo que es una etiqueta? Es un mote, un sobrenombre, algo que le ponemos a las personas. Por ejemplo, es muy común. Yo sé que aquí no hay ninguno, el jote. Por eso me digo que salir el jote es común. Me rodea ningún tipo de personaje masculino que me rodea alrededor de las mujeres. Ese es el jote. La mandona. Se lo he escuchado muchas veces. Como soy pastor, no puedo hacer cosas privadas, lo he escuchado. Y así hay muchas cosas. Y tienen que ver muchas veces, no con los problemas que vos tenés las personas, las características o dificultades, tienen que ver más bien con la percepción que yo tengo. O como yo veo a las personas, en mi humanidad.
Si decimos que la iglesia es la familia de Dios, y usamos muchas veces el pasaje como si ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino que soy parte de la familia de Dios, y lo creemos, tenemos que tener una forma de ser y una forma de funcionar de acuerdo a la familia. A veces esta iglesia llamada la Villa Integura funciona perfecto. Esta semana, un momento que fui a visitar a Felipe, me imagino que la mayoría de ustedes vio el mail que encendió. Un día a la noche me hacemos pasar a visitarlo, a hablar por él. Me impacté de ver a Felipe y también a verlo, se terminó hasta esta mañana. Es decir, que a pesar de la dificultad que pasamos, a pesar de lo mal que estuvo Felipe, los costos que involucra tener que sacarlo, llevarlo al tigre, estaban tan contentos porque podían ver la provisión y el amor. A ver, si estamos cansados, entre comillas, de responder a llamar. De mandarme a decir, Dios, esto es. Sí, eso es. Eso es la iglesia. Entonces tenemos cosas que son muy buenas, muy como queremos, pero hay otras que no tanto. Hay otras que decaen en lo que estamos hablando, el juicio, murmuración, división, colocar nombres o prejuicios sobre las personas. Yo no sé cómo es tu núcleo familiar. No sé cómo funciona, cómo se relaciona el núcleo familiar. Pero nosotros hemos hecho un trabajo, hemos aprendido, porque esto no es automático, porque esto no viene con la conversión, hemos aprendido a amarnos. Hemos aprendido a amarnos tal como somos, a aceptarnos, a honrarnos. Y muchas veces no es fácil, hay que contar hasta 10, pero esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nos amemos, es que nos honremos, es que podamos vernos como Dios nos ve. Y es un desafío para cada uno de nosotros. Y lo que yo estoy hablando como familia es lo que tenemos que tener como iglesia, pero también en tu familia. Te quiero preguntar esta mañana, ¿cómo ves a tu esposa? Ayúdame, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es la forma. Gracias, Señor, por la mujer que tú me diste. Gracias, Señor. Depende, ¿dónde pongo el ojo? Voy a poner el ojo en los conflictos que tengo con mi esposa. Voy a poner el ojo en lo que yo creo que ella hace y lo hace. O voy a poner el ojo en todo lo que ella es, todo lo que ella hace, en todo lo que ella entrega, en todo lo que recibe. Esto es decisión. Esto es decisión, mirar como león, ser humano, o como león, un hombre de Dios, que mira con los ojos de Dios. Y esta forma y este cambio que Dios quiere para nosotros va más allá que la iglesia, va más allá que tu familia, tiene que ver con cómo te ves tú. ¿Cómo te ves tú? Hay muchos de nosotros que necesitamos cambiar la forma que nos vemos. Tenemos que vernos con la potencialidad que hay en nosotros, con los talentos que hay en nosotros, con la gracia de Dios que hay en nosotros. Y algunos necesitamos pinchar el globo para que se vean como realmente como son. La única forma de poder llegar a esto es aprender a mirar con los ojos de Dios. Quiero preguntarte, esta mañana voy a hacer muchas preguntas. ¿Cómo ves el mundo y las personas que te rodean? ¿Quieres aprender a mirar el mundo como Dios lo hace? Tienes que decirme que sí, porque si no se acabó. El poder, ¿cómo aprendemos a mirar como Dios mira? Tiene mucho que ver con otra pregunta que tenemos que hacer esta mañana. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros los humanos? Y creo que aquí está la esencia de lo que yo quiero hablar. ¿Cómo te ve el Señor a ti? ¿Cómo nos ve Dios Padre? ¿Cómo nos ve? Y creo que al buscar en la Escritura, porque nuestra base siempre en la Biblia, el mejor ejemplo que podemos ver cómo el Señor te ve a ti o me ve a mí es Jesús con su discípulo. ¿Qué mejor ejemplo? Cuando Jesús le dijo, cuando Felipe preguntó, el Señor, muéstranos al Padre, dice, pero Felipe le dice, tanto tiempo con vosotros que no hay todavía visto al Padre. Así que vamos a ver a Jesús porque Él es Dios. Vamos a ver cómo Jesús en su humanidad, como tú y como yo, se relacionó con los que amaba, con los que Él estaba disimulando, con los que Él quería. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo era Jesús con sus discípulos. ¿Y por qué tenemos que aprender ese modelo? Porque el mismo Jesús dijo, basta al discípulo ser como su maestro. Nosotros tenemos que aprender a ser como es Él. Tenemos que aprender a vivir como Él vivía. Tenemos que aprender a querer lo que Él quería, a amar y a decir lo que Él decía. Es parte de la tarea del cristianismo. Jesús, en principio, miraba siempre a las personas con los ojos de Dios. Él decidió mirar más allá de lo que los sentidos podían captar de la persona. Aquí está la primera enseñanza. Él decidió mirar no lo que ven sus ojos, no lo que sus oídos, no lo que los gestos pueden captar. Él decidió
decidió mirar lo que venía en lo más profundo. No se centró nunca en el aquí y ahora. Lo que veo ahora, aquí y ahora de Gonzalo o de Rodrigo, nunca se centró así. Nunca lo vio así. Nunca se centró en las dificultades, en los defectos, en las cosas que lo complicaban, en las mañas. Nunca hizo eso. Jesús aprendió y enseñó a mirar mucho más profundo. Si uno lee con atención los evangelios y ve esto, a mí lo que más me encanta en la Biblia, ¿sabes? Mucho más que aprender versículos de la memoria, que lo hago, es ver lo que está pasando en el trasfondo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué hay detrás de este pasaje? Y cuando tú ves la vida de Jesús con los discípulos mirados desde ese punto de vista, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Si lo vemos en forma rápida, nos encontramos con un grupo de hombres de Palestina que durante 3 años recorrieron de localidad en localidad, extendiendo el reino de Dios, predicando el evangelio del reino, haciendo sanidades, bendiciendo a las personas, y eso es lo que vemos. Y muchos siguieron detrás, y yo pensaba muchas veces, yo hubiera querido ir atrás también, a la cola, yo corro atrás también. Y esa es la imagen que nosotros tenemos de Jesús con sus discípulos. Y está bien, porque es una realidad. Muchas personas fueron impactadas por Jesús y los discípulos a través de la enseñanza del reino, a través del amor que entregaron, los milagros que realizaron. Miles de personas pudieron presenciar la gloria de Dios en la tierra cuando Jesús estuvo aquí con sus discípulos. Con estos antecedentes todos pudimos pensar que era el mundo happy. Todo bien, no tenían problemas, era la familia ideal. Eso es lo que se podía pensar, porque es lo que vemos, lo que muchas veces entendemos. Pudiéramos pensar que Jesús y su pequeña comunidad, ¿por qué no la llamamos iglesia? Jesús y su iglesia eran muy unidos, eran muy santos, eran muy espirituales, no había conflicto entre ellos, tampoco había conflicto con Dios. Y la verdad que todo eso tiene miedo. Pero también si vamos un poco más profundo, nos vamos a encontrar que hay otras realidades. Si tuviéramos un programa más de farándula, hay un lado oculto. Yo te lo voy a mostrar esta mañana. Hablemos de Pedro. Yo voy a tomar los más connotados discípulos de Cristo. Aquello que de alguna forma todos lo ubicamos realmente y nos acordamos de tu esto, hizo esto, hizo todo. De eso les quiero hablar. De los que normalmente admiramos más, además, de pasadita. Quiero hablarte un poquito de Pedro. Pedro probablemente era el más connotado de todos los discípulos. Era el mediático. Si pudiéramos usar el término actual, era el mediático. Era como el Pinilla del grupo del Señor. Estaba en todas, ¿sí o no? Ahí estaba Pedro, hablaba todo el rato. Se veía que es una declaración, ahí estaba Pedro. Siempre, Pedro era como el mediático, el que la llevaba a menú. Y cuando leemos cómo era Pedro en el momento que Jesús lo vio por primera vez junto a su barca, uno se pregunta, ¿qué vio el Señor en Pedro? ¿Qué habrá visto? Porque digamos que el rostro de Pedro no era como para una revista Cosa o para la televisión o algo por el estilo, ¿no? Pedro era un simple pescador del lago de Galilea. Pedro era un hombre que no tenía probablemente nada muy destacable, nada fuera de lo común. Al contrario, era más bien un hombre tosco, rudo, un poco abrutado, algunos dirían básico, con poco estudio. Y si vemos la parte más emocional, Pedro además era un poco atarantado y además un poco egocéntrico. ¿Quién es el Señor? Si alguien de Dios piensa en esto, si alguien de Dios escribió un evangelio, ese fue Pedro. Si la mayoría de la cantidad de cosas que tú has leído y Dios te ha hablado a través de ellas, has visto la mano de Dios, estuvo Pedro metido ahí. Pero Pedro solamente pudo escribir unas pequeñas cartitas al final. Eso muestra un poco cómo era Pedro, cómo era su formación, de dónde venía, cuál era la raíz de Pedro. Y si vemos, como les decía un poco más profundamente, la vida de Pedro, hay ciertas características de Pedro que no eran muy deseables. Hay ciertas situaciones en Pedro que, de alguna forma, sus actitudes y opiniones tienen que haber provocado más de algún problema a Jesús y a los mismos discípulos. Hay unas ocasiones que, cuando Jesús le dice, yo he de ir a la cruz y voy a morir, y salta Pedro como un resorte. No, Señor, yo no voy a morir por ti, y aunque todos esos. ¿Cómo te habrás sentido los demás? Piensa tú cómo te hubieras sentido tú. Ya te descartaron, ya te hicieron pasar por traidor. Ese era Pedro. Pedro hablaba con demasiada facilidad. Yo lo imagino como hablando a borbotones muchas veces. Su manía de hablar y actuar antes que los demás no metieran problemas.
personas así? Existe la tentación de mirar al lado. Existe la tentación, es un pecado. Su temperamento, su sacada de espada y cortar de orejas, ¿cuántas veces lo metió un problema? Entonces uno se pregunta, ¿qué dio Jesús en Pedro? ¿Qué llevó a escogerlo? El Señor dio al apóstol. El Señor dio al evangelista, al hombre capaz. En una predicación que se convirtieron en 3.000 personas. En otra predicación, 5.000 personas. El Señor dio un hombre humilde. Un hombre humilde capaz de cambiar, de reconocer su error, de reconocer su pecado, arrepentirse. Un hombre capaz de pedir perdón. Jesús vio en Pedro lo que nadie veía. ¿Cómo no? Si él lo había creado. Piénsale. ¿Cómo no iba a ver lo que nadie veía si él lo había creado? Jesús vio en Pedro el pilar de la primera iglesia. Cuando él no estuviera, él necesitaba personas con el temperamento como Pedro, pero también con el corazón como Pedro. Y vio en Pedro el que iba a ser el pilar. La evangelización del mundo empezó con Pedro. Este mismo pescador. Todo lo que nos hablamos de los defectos de Pedro, sin embargo, el Señor lo usó. Jesús tenía razón. Una vez que pasaron los años, y Pedro ya era anciano, escribió sus 2 cartas. Dirigí aquí, cartas universales. Las cartas universales del apóstol Pedro. Pequeñas, pero tremendamente profundas. Si no las he leído, también no las he leído. Y a mí lo que me impacta es cómo puedo ver cuando veo a Pedro de las cartas. Puedo ver la maravillosa obra de Dios. Es otro hombre. Es otra forma de mirar. Es otra forma de sentir. Todo lo que no tenía, está ahora. Tiene habla del amor. Él habla de la paciencia. Habla de la espera. Todo lo que él no era cuando el Señor lo dio por primera vez. Dios, el Señor fue capaz de ver en Pedro a un hombre lleno de paciencia, de sabiduría, de relación de Dios. Uno muy distinto al que partió la cara, porque la diferencia es que él lo vio con los ojos de Dios. Con los ojos de Dios. ¿Tú estás mirando la vida de las personas con los ojos del Señor? Quiero hablarte de otro discípulo. No es tan mediático, me imagino más callado, un tantín cuadrado, bien vestido. Lo dice el Evangelio, dice que su nombre era Mateo y era un recaudador de impuestos. Él era lo más despreciado de la sociedad judía. Lo era, y era para los judíos, era peor que los delincuentes porque era un traidor. Este Mateo era un judío que trabajaba para el invasor romano, cobraba tributo para llenar las arcas del imperio romano, pero también para llenar su bolsillo. Mateo no era pobre materialmente. Mateo era pobre espiritualmente. El problema de Mateo estaba en su corazón. Eso es lo que él era pasada. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y quiero que te imagines esta cosa que quiero relatarte. ¿Te imaginas cómo tiene que haber sido la primera vez que Jesús llegó con Mateo al grupo de discípulos? Yo me imagino a los discípulos mirándose uno a otro. Este gallo que es ¿no? ¿Te imaginas? Me puedo imaginar a un discípulo pensando, Señor, que no tenías el don de conocimiento. ¿Que no te diste cuenta? ¿Cuál era el problema que tenía Mateo? ¿Por qué lo trajiste? Ojos de hombre. Solamente ojos de hombre. Pero el Señor no lo vio así. Probablemente los discípulos nunca dijeron esto. Nunca pensaron lo que yo estoy hablando. Pero probablemente durante un largo periodo, Mateo, en medio de su grupo, debe haber generado desconfianza, reserva. Es muy fácil imaginar que un hombre que tenía tanto dinero y que lo hizo a costa de la necesidad de los más necesitados, debe haber tenido un amor al dinero. Es fácil imaginar que su corazón amó por largo tiempo más las riquezas que a Dios, pero el Señor supo esperar. ¿Qué vio Jesús en Mateo que nadie pudo ver? ¿Por qué lo escogió cuando los demás lo detestaban? Jesús llamó a Mateo y primero se convirtió en un discípulo. Después se convirtió en un apóstol. Y según muchos, en un escritor bíblico, que nos ha permitido tener la versión de la vida de Cristo relatada debajo de un perfil judío. Porque el Evangelio, según San Mateo, fue escrito para el pueblo de Israel, para que los judíos lo pudieran entender. Jesús lo vio con los ojos de Dios. Jesús vio en él lo que nadie pudo ver. Mateo, ven, sígueme. Yo creo en ti, yo confío en ti. Yo sé quién
¿para dónde vas? El Señor pudo ir más allá de lo que las circunstancias señalaban. El Señor pudo mirar mucho más allá de lo que todos los demás veían. El Señor vio lo que había en el corazón de Mateo. El Señor vio el producto terminado. ¿Quién iba a llegar a ser? ¿Qué es lo que Dios había formado en Mateo? Quiero hablar de un último discípulo, Juan. Se piensa que Juan tenía alrededor de entre 20 y 25 años cuando fue llamado por Jesús y le dijo esto solamente: ven y sígueme. ¿Tú miras eso? Buena pregunta. Tu respuesta guárdala con el Señor. No sé si ven y sígueme, no sé si salgo detrás, dejándolo todo. Antes de ser discípulo, el discípulo que todos recordamos, porque Juan recordaba, tiene una imagen, es un arquetipo, tiene una imagen como el discípulo, no se imagina el joven, suave, amado, recostado sobre el pecho del Señor. Eso dice la Evangelio. Y aparentemente como que nos quedamos con eso. Pero una vez más, cuando indagamos y vemos más profundamente cómo era el que fue posteriormente el apóstol Juan, vemos algunas cosas que no estaban tan en orden. Hay dos episodios que según muchos son episodios distintos, en que aparece Juan y Jacobo, su hermano, y se acercan al Señor y le van a hacer una petición. No voy a leer textualmente. Esto está en Marcos 10, 35 a 35. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que te pidieran. ¿Te puedes imaginar la cara de Jesús? ¿Tú crees que sabía el Señor lo que venía? Eso lo vamos a dejar en el pero yo me lo imagino. Y Jesús les dice: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué número casado? 48. Piensa. Es que lo vemos así como tan rápidamente. Y lo que hay detrás de eso realmente es un ego, pero tremendo, sintiéndose que él podía estar al lado del Señor. Allá en el eternidad, estamos hablando de la mesa de la Santa Cena, allá arriba, en el cielo. No, que hay algo en el corazón. Y esta misma imagen se repite, y esto está relatado en Mateo 20, 21, 20, 21. Pero esta es sobre el hermano, pero ahora le dice: ay, anda tú. Entonces se le acercó la madre, le dijo ese Zebedeo, con sus hijos, ahí estaban detrás, y postrándose ante él y pidiéndole algo, le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, en uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué tal? Alguien diría ahora: la madre no amor. ¿O no? Y mira el versículo 41, Marcos 10 dice: y cuando lo oyeron los 10, acuérdense, Juan y Zebedeo, los 10 tantos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Provocaron un conflicto. Hay otro pasaje en que está Jesús con sus discípulos predicando, echando demonios, y se topa con un personaje que está sacando demonios. Juan de inmediato dice: Señor, ahí hay uno que está sacando demonios. ¿Quieres que le diga que no lo haga y lo tiene que seguir a nosotros? ¿Qué debe echar eso? Ese pasaje está en Lucas 9:50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hay otro pasaje que también nos muestra el corazón de Juan. Jesús les dice: miren, vayan a Samaria, entren a la ciudad, vayan a buscar esto y todo. Y la gente de Samaria lo echó, no lo recibió. Y entonces este manso apóstol, Juan, tierno y dulce, dice: viendo estos, sus discípulos Juan y Jacobo le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cómo se me ocurre no recibirlo a nosotros? Y entonces, yo ahí en de ojo, entonces Jesús dice la palabra, dice: entonces volviéndose a él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar almas. Lucas 9, 55, 56. Con estos antecedentes uno se puede preguntar: ¿qué vio el Señor en Juan? ¿Por qué lo llamó a este impulsivo joven?
Para quienes conocían a Juan era difícil imaginar que este joven ambicioso y un tanto vanidoso llegara a ser aproximadamente 50 años después de los relatos que estamos, a ser el tierno y sufrido tierno y hijo de Dios y siervo de Dios, que vivió su vida encarcelado por amor a su Señor. Juan, el Señor vio en él un hombre con un corazón capaz de amar como pocas personas. Si lees las 3/4 de cartas de Juan, la palabra que más se repite es amor. Dios es amor. Yo estoy convencido que la Nati Pine mucho ahí era amado. Él amado y amado. Pero escribe a lo amado. Constantemente. Son las cartas más preciosas. Si tú quieres entender más del amor de Dios que tiene por ti, lee las cartas de Juan. Entonces el Señor vio en él esto. No vio la impulsividad, no vio un corazón orgulloso, no vio un deseo de poder y de figuración. Sencillamente el Señor vio en él al anciano. El anciano que dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para ser hijos de Dios. Mirad cómo Dios nos ama, amados. El que no conoce a Dios siempre habla del amor y el amor. Dios es amor. Lo repite una y otra vez, justamente lo que Él no era. Él era acción, Él era rapidez, Él era juicio. También Jesús vio en Juan, el discípulo que terminaría su vida encarcelado a causa de su fe. Y estando en cárcel, orando en el día del Señor, recibió una de las revelaciones más grandes que está en la palabra, en la Apocalipsis. El libro de las revelaciones. El Señor fue capaz de ir más allá de ese joven temperamental, ese joven un poco ambicioso, y vio en él al hombre con un corazón que podía transmitir el amor y su pasión. Pudiéramos hablar de mucho más de los discípulos, pero sería muy largo no apartar del tema. Solamente decirle que de Tomás, normalmente lo recordamos a Tomás porque dijo, bueno, si yo no viene, aquí y a los lados, sencillamente no creo, es para creer. Y recordamos, pero si vamos más atrás, nos damos cuenta que Tomás siempre fue así. El problema de Tomás no estuvo en ese momento. ¿Por qué? ¿A quién crees que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? A Tomás. Porque Jesús le está diciendo, yo voy a ir, y Tomás le dijo, ¿cómo me voy yo? No tenía fe suficiente, siempre, él tenía un problema. Probablemente tenía una formación muy racional. Y inevitablemente, siempre pienso en juro. ¿Y juro qué? ¿Qué vio el Señor en juro? No tengo la respuesta para eso. Pero lo que quiero decir es que de una u otra manera el Señor vio a los que eligió con amor y con los ojos de Dios. Y es lo que espera para ti y para mí. Es lo que espera para cada uno de nosotros. Jesús muchas veces, como lo dije hace un rato atrás, les enseñó, repitió enseñanzas y otros los corrigió. Pero siempre vio en ellos quiénes eran y para dónde iban. El Señor fue capaz de ver el producto final. Sabía que mientras caminaban hacia adelante, llegarían a ser lo que su Padre pensó, lo que su Padre creó. Me gustaría decir que en la iglesia no hay problemas de esto, que las actitudes nuestras son distintas, pero la verdad es que muchas veces somos tal como son los discípulos. Muchas veces nuestras primeras reacciones son exactamente iguales. Y a pesar de que buscamos a Dios y hemos crecido en muchas cosas, tenemos la tendencia natural de ver el mundo desde nuestro punto de vista. Casi sin excepción, nosotros vemos la vida y las personas con nuestros ojos, no con los ojos de Dios. Y es una forma muy particular de verla. Nuestra forma de ver depende de nuestros conceptos, costumbres y experiencias. Tendemos a destacar más lo malo que lo bueno. Esa tendencia a ver el vaso medio vacío generalmente es. Solo quiero que piensen un minuto en tu, porque tu papá, piensa un minuto en alguno de tus hijos, cualquiera. Y probablemente uno se acuerda muchas veces la tendencia a ver como van los problemas que están pasando. No estoy hablando que sea malo, sino que los problemas que... Pero cada vez nos hablamos, sí, pero ya es un profesional. Sí, pero tiene un corazón maravilloso. Sí, pero es bondadoso, lo veo como ayuda al... Pero finalmente es que está dando su vuelta en la casa. Todavía no se enfoca en la vida. Es que de repente no se le ocurren las cosas. Hay una tendencia, y esto es una tendencia personal, a que tendemos a ver muchas veces más el vaso medio vacío que medio lleno, y tenemos que cambiarlo. Y un tercer problema, si queremos aprender a ver a las personas con los ojos de Dios, tenemos que tratar con un problema que probablemente tenemos algunos de nosotros, en más o menor grado. Estoy hablando de una cosa muy concreta. Muchos cristianos piensan que por ser cristianos, piensan que porque conocen la Biblia, conocen la Escritura, piensan porque se aguardan, se apartan para Dios, piensan porque son líderes en la iglesia, piensan porque Dios los usa, porque tienen dones. No son como ellos. Se suben,
Y empiezan a mirar así. No lo dicen, pero la miran así. Y lo único que hacen es que empezamos a mirar a las personas con mis ojos, no con los ojos de Dios. Si vivimos ese problema y queremos aprender a mirar como Dios mira a mi familia, a mi hermano en la iglesia, a la gente de mi trabajo, tenemos que estar conscientes que esa pequeña soberbia es una santidad disfrazada. Porque muchas veces nos ponemos que es Dios, entonces yo tengo que caminar acá porque Dios lo quiere. Y está bien para ti. Si Dios no te está pidiendo algo personal a ti, está bien. Pero deja que Dios trate con los demás. Deja que sea el Señor que le ponga la medida y la forma a los demás. Tenemos que recordar dos cosas básicas. No somos perfectos. Si quieres mirar a la gente como Dios la mira, recuerda esto. No eres perfecto. Yo no soy perfecto. El apóstol Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que seréis condenados por eso. Porque todos ofendemos, lo queramos o no queramos. Eso es lo que dice a continuación. Porque de una u otra forma, porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. Santiago 3, 1, primera parte del versículo 2. Por muy santos que seamos, y está bien buscar la santidad, por muy apartados, por muy alto cargo que tengamos la responsabilidad en la iglesia, inevitablemente, como tenemos errores, como tenemos pecados, ofenderemos a las personas, y muchas veces a los que más amamos. No somos perfectos, no debemos olvidar. Si queremos ver, llamar a las personas como Dios las ama, no olvidemos nunca que no somos perfectos, que vamos a ofender, que vamos a dañar, que nos vamos a equivocar. El no olvidar esta verdad nos ayudará a ver a las personas como Dios las ve, con sus debilidades y con limitaciones, como Dios nos ve a nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo nos ve? ¿Nos ve así también? No somos perfectos. Y Él nos sigue viendo lo que está mal en mi vida, sigue viendo emociones y sentimientos que no son correctos, pero Él sigue mirándonos con los ojos de Dios. Lo otro que no tenemos que mirar, si quieres aprender esta mañana a mirar a la gente con los ojos de Dios, tienes que pensar en esto, que si tienes realmente, efectivamente, algo grande en tu vida, si efectivamente eres una persona muy santa y apartada para Dios, si efectivamente eres una persona con un llamado ministerial, lleno de dones, que ama al Señor sobre todas las cosas, si efectivamente lo que sea, recuérdate que solamente se trata de gracia. Cualquier cosa que tengamos, que hayamos logrado, se trata de gracia. Nosotros no somos así en forma natural. Si algo destacado hay en mí, solamente es la gracia del Señor que ha estado sobre mí. La palabra gracia diría la misma palabra griega que se refiere a los dones del Espíritu, carisma, y significa literalmente regalo, algo inmerecido. Si somos mejores que nuestros hermanos, somos mejores que gente de mi familia, es solamente por gracia de Dios. No es porque yo soy estupendo, yo soy bacán, soy pilete, o como quieran ponerle los chiquillos ahora. No. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en mi vida, con los dones que Dios puso en mí. No tiene que ver con mi esfuerzo. Quienes somos cristianos nunca debemos olvidar de dónde veníamos. 3 cosas que no debemos olvidar. ¿De dónde veníamos? ¿Dónde estábamos y quiénes éramos? ¿Antes qué? El Señor te tocara. Nunca debemos olvidar eso. ¿De dónde venías? ¿Dónde estabas? ¿Quién eras? Y que el solo hecho de buscar la gracia de Dios empezó a transformar tu vida. Si entendemos estas dos realidades, yo cometo errores, no soy perfecto, y lo que soy por la gracia de Dios, voy a poder ver a los demás como Dios los ve. Recién voy a poner mis ojos, voy a echar el colirio de Dios, para poder mirar a las personas como Dios las mira. El apóstol Pablo en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia soy salvo. No lo olviden, por gracia son salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no son tus méritos, no es que tú te acercaste, hasta eso hizo Dios, hasta Él lo atrajo. ¿Tú piensas que entraste un día aquí porque a ti se te ocurrió? Te voy a dar una mala noticia. Hubo algo así en el Espíritu Santo, que tiró una caña, y empezó a recoger, y te empezó a traer, porque te amaba y quería tener un encuentro contigo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, no son méritos para que nadie se lo olvide, sino que solamente por la gracia de Dios. Dios extendió tu gracia a tu vida, Dios extendió tu gracia a mi vida. ¿Cómo no entregar gracia a los demás?
¿Cómo no ver con gracia a los que te rodean? Si hubo un Dios que un día te miró con gracia. ¿Cómo no puedes tratar de entender la forma de las personas, tratar de entender los daños que tienen las personas, el por qué dicen lo que dicen, el por qué reaccionan como reaccionan? ¿Por qué no mirar un poco más allá y no reaccionar de inmediato? Emitir tu juicio, emitir tu opinión. Mirar con los ojos de Dios. Es el gran desafío esta mañana. Te quiero preguntar, ¿sabes? Es fácil entender mentalmente o teológicamente lo que yo estoy hablando, pero el problema es vivirlo. Es vivirlo. El desafío esta mañana es vivir lo que estamos hablando, lo que estoy enseñando. ¿Somos como Jesús? Contéstame. ¿Eres como Jesús? ¿Ama a las personas tal como son? ¿Ves el producto terminado? ¿Ves para dónde va? Eres un desgraciado, desgraciado, pero entiéndelo bien. Gracias. Parece de gracia, pero ¿cómo eres realmente? Es la pregunta que tenemos que hacer y yo quiero ayudarte esta mañana. Yo creo que, Señor, no es tan difícil, es tan difícil a nosotros los hermanos poder vernos como somos, poder detectar dónde hay un problema en nuestra vida. Y el Señor les sopló y dijo, ahí no está. Que ellos vean dónde están, así que yo soy obediente. Y aquí tengo un texto. Yo quiero ver si los tienen personas cuando tienen las preguntas que van a hacer. Quiero ayudarte esta mañana con el comité que ayudarán a que tú detectes qué tipo de persona eres. Si eres una persona que realmente ve con los ojos de Dios o con ojos humanos. Pregunta número 1. ¿Tienes la tendencia a clasificar la espiritualidad de las personas? Cuando estás en la iglesia, ve a las personas y ya sacaste la foto, cuál es el nivel espiritual que tiene. Y si de repente le den una habilidad, ya no da el ancho para que ocupe algún puesto, algún cargo. Primera pregunta. La respuesta es obvia. Si tú estás pensando en eso, tienes un problema. 2. ¿Te has sorprendido diciendo cosas como esta? Este hermano, esta hermanita, no tiene vuelta. O sea, el hermanito, en el mejor de los casos, como teníamos 4 palabras, no tiene vuelta. Nunca. 3. ¿Te has sorprendido diciéndole una etiqueta, un sobrenombre o un mote a una persona? O peor aún, inventándoselo a alguien. ¿Te imaginas a Jesús diciéndole, Tomás el incrédulo? Y aquí una vaca sagrada. Eres de los que piensan que las mujeres solo deben, en el Señor, solo deben obedecer y callar. Y por supuesto no pueden ejercer cargo en la iglesia. Y tienen que aprender a ser individuales. Lo dije, sin qué. ¿Eres de eso? ¿Eres de los que, o eres de las que, cuando ves una persona que no es cristiana, te molesta su forma de ser? ¿Te molesta esa actitud? ¿Hay olor a pecado? Porque tu corazón se quiere hacer el ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Realmente te conmueve tu corazón de ver cómo son? Eres lo que dice, Señor, abre sus ojos. Eres los que dicen, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O prefiero alejarme. O prefiero emitir un juicio. No, este tipo nunca va a cambiar. Ella nunca va a cambiar. ¿Cómo eres tú? Eres cuando en la iglesia o en tu casa tienes que enseñar algo a la gente, a tu familia, o te dan la oportunidad de predicar, o te dan enseñar. Eres de los que cuando tienes esa oportunidad hacen mensajes de qué tipo. ¿Cómo son tus mensajes? Mayoritariamente tus mensajes son para corregir los errores, las debilidades y el pecado. Recuerden lo que dice la Biblia. O son palabras de ánimo, palabras de misericordia de Dios, palabras que hablan de la gloria de Dios, de las manifestaciones de Dios, o siempre tus Biblias es un bibliazo. Mirar con los ojos de Dios. Yo no me imagino a Jesús hablando del Antiguo Testamento y legándole la Biblia a sus discípulos. Nunca. Y lea el Evangelio, y estudia el Evangelio, y va a ver el corazón de cómo el Señor enseñó. Con una gracia y con un amor que no necesitamos. En verdad lo necesitamos. ¿Cómo te fue en el texto? ¿Sonó tu timbre?
de una u otra manera tratamos de explicar y explicarnos esta forma de ser que tenemos. Y algunas de ellas parecen muy sanas, muy sanas. Algunos dicen, hay que cuidar la santidad de los que sirven en la iglesia. Eso es cierto. Pero hay forma y forma, no es clasificando a las personas. Otros dicen, alguien tiene que decirle que está malo, hay que asegurarse. Y eso es cierto. Pero con seguridad esa persona tiene a alguien que Dios ha puesto sobre él. Para que vean, para que la disciplinen, para que le enseñen. Tú no necesitas ocupar tu mente de estar pensando en los problemas que tiene esa persona. Otros dicen, ¿cuál es el problema? A mí me trataron igual. Miren, aquí estoy. Como si fuera un gran ejemplo. La verdad, hermano, que ver las personas con los ojos de Dios no significa no ver los problemas. No significa no ver los errores. No significa no ver el pecado. Pero Dios tiene una forma de estar con nosotros. Jesús nunca hizo vista gorda con los problemas con su discípulos. Él fue, enseñó, esperó que cometieran el error. A veces el pasaje en que Jesús detecta y espera otro pasaje más adelante y aparece recién diciendo sabiduría, amor, paciencia en la medida que caminaban, en la medida que crecía, le fue moldeando y le fue enseñando. Pero el Señor se puso con ojos de amor y ojos de gracia sobre sus discípulos. Y es lo que Él quiere para ti y para mí esta mañana. El Señor sabía que lo que sembraba se cosechaba y que muchas veces la cosecha de nuestra siembra nos hará cambiar. El Señor sabía que era el Padre que cambiaba los corazones de las personas. Él podía enseñar, pero Dios lo iba a cambiar. Y Él sabía que si había que reconvenir y confrontar, buscaría el mejor momento para hacerlo. La forma más sabia, con el mayor amor posible para hacerlo. Espero que recordemos esta mañana, yo no sé si tú recuerdas cómo llegaste a ser la persona que hoy eres. Un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y probablemente vas a recordar un montón de trayectos, un montón de cosas que el Señor ha estado haciendo en tu vida, situaciones que has vivido. Yo no sé, yo cuando pensaba en esto meditaba, qué amor ha tenido Dios conmigo, qué paciencia ha tenido el Señor para esperarme. ¿Cuántos años le cerré la puerta al Señor? ¿Cuántas veces no entendía? Cabeza dura. Yo hubiera sido Leo, cabeza dura. Eso hubiera sido mi voz. Hasta que el Señor con su gracia y paciencia se reveló y pude entender mucho más de lo que llegaba a entender hasta ahora. Debemos entender que cada una de las personas que están a tu lado, en tu familia, son personas en tránsito. No van a ser eternamente así. Debemos entender que hay un propósito de Dios para su vida, que están caminando hacia el propósito de Dios, que en algún minuto llegarán a ser como Pedro, como Juan, como Mateo, como Tomás, los hombres y mujeres de Dios. Mirar con los ojos de Dios. Mirar lo que Dios ya sembró en el corazón de ellos. Es el desafío que tenemos. Se cuenta que Martín Lutero, cuando hacía clase, cada vez que entraba a la sala, al aula de enseñar, él se inclinaba, hacía una reverencia delante de los alumnos. E intrigado, algunos le preguntaban, ¿por qué hace esto, Martín? Porque yo no sé qué hombre de Dios tengo delante de mí. Él sabía que estaban ahí, pero estaban caminando para llegar a ser. Él sabía que podía estar delante de uno grande, que después se iba a sentir ridículo de no haberlo reconocido. Son las formas de ver. Hace un tiempo atrás, un año atrás, fui a una conferencia de John Maxwell. Es un prestigiado autor, conferencista, maestro, líder. La mayoría de ustedes yo creo que lo conocen. Me dijo muchas cosas esta mañana, pero una que realmente a mí caló mi corazón. Esto es lo que tengo que tomar fuertemente. John dijo esa mañana que cada vez que tú y yo nos relacionamos con las personas, cada vez que lo hacemos, marcamos su vida, la influenciamos, cosas pasan. Y lo hacemos básicamente de dos formas. Tú cuando te relacionas con alguien lo haces básicamente de dos formas. Uno, o las valoras, le aumentas su valor, las haces crecer, lo haces dispararse, o las devalúas, las hundes, las deprimes. Todo depende de lo que tú digas, de lo que tú vives. Yo mencioné esa mañana algo que me encantó. Cada uno de nosotros somos un ascensor. Y la pregunta es, cuando alguien se sube a tu ascensor, ¿a dónde lo llevas? ¿A la azotea o a su carne? Somos llamados a llevar a las personas a la azotea, a crecer, a levantarse, a que puedan ver de lo que probablemente ellos no ven. Todo esto que estoy hablando esta mañana, por eso quiero terminar, ha sido un proceso largo en mi vida de entender cómo Dios me ve. Y hace unos años atrás, cuando estábamos recién empezando en la iglesia, yo veía que las personas llegaban, trataba de preocuparnos de ellos y alguien se encarga. Pero un momento que el Señor me hizo pensar,
Digo, ¿por qué vienes a eso? ¿Qué necesita? ¿Quién trae? ¿Quién es? Y empezó un proceso tan fuerte en mí de empezar a tratar de ver las personas con los ojos de Dios. No sé, y tengo muy claro que no es algo que esté concluido, que es algo que deseo profundamente en mi corazón que así sea. Y algo que he tratado intencionalmente, he decidido de tratar de ver quiénes son las personas que están llegando a la iglesia. He decidido que aunque hay personas que llegan a la iglesia con una lista de problemas de otras iglesias, y a veces te llaman otros pastores para decirte no lo recibas. Yo he decidido clavar eso, porque creo que Jesús clavó en la cruz los pecados de mi hermano, porque creo que Dios es un Dios de oportunidades, y porque creo que a lo mejor nunca nadie lo vio como que podía llegar a ser. Sé que hay un riesgo, pero prefiero correrlo, porque alguien lo corrió por mí, alguien lo corrió por ti. ¿Cómo no hacerlo con los demás? ¿Por qué no ser distinto? ¿Por qué no aprender a ser como el Señor es? En este tiempo del Señor que he llegado a ver, entender más del Señor, hay versículos bíblicos que tuvieron otra connotación para mí y se los quiero mencionar rápidamente. Salmo 139, 13 al 16. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable y maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, más bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Este versículo lo quiero volver a leer. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. ¿No entiendes? No hay nada de lo que tú eres, de lo que tú seas, ni que llegues a ser que no tenga. Por eso el Señor podía mirar el producto de mi lado. ¿Qué es lo que Dios ha visto en ti? ¿Qué es lo que ves en las personas que te rodean? Filipenses 1:6. Persuadido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú no estás estático, tú no estás parado, nadie está estático y parado. Es el Señor que te va moviendo, te hace crecer, te va pasando a veces en los tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de bendición, te estás moviendo. La vida no es estática, la vida espiritual no es pareja, estás en tránsito. Y cuando yo te veo a ti, tengo que verte en tránsito, porque si no voy a meter un juicio. Tengo que verte como el Señor te está pasando una prueba, está tomando decisiones, voy a orar para que pase esto. Tengo dos opciones: emitir una opinión o pedir al Señor que muéstrame lo que hay, muéstrame lo que está viviendo, porque estoy persuadido de esto, que en ti y en mí el Señor terminará la buena obra. Eso es lo que dice Filipenses. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no es criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero no es automático. Tú tienes que renovarte, tú tienes que cambiar. Estamos en cambio, estamos en renovación. Es como botando capas y botando capas, hasta que quede el original, lo que Dios pensó. Podemos ser nuevas criaturas. Tiene que ver con que tú fuiste hecho con Dios, con un sentido, con un propósito. Y el último quiero leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lo entiendo bien. Para mí antes era como bueno el que evangelizar. Oye, somos de la iglesia, nosotros somos cristianos, entonces hay que salir. Ahora puedo al leerlo y entender por el corazón de Dios cómo Dios ve a la humanidad, cómo me vio a mí. No solamente es la salvación lo que es todo lo que Él me creó, porque está ahí, que algunos nunca llegarán a ser. ¿Te das cuenta de eso? ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver la diferencia entre sencillamente evangelizar o ayudar a otros a alcanzar todo lo que Dios tenía para su vida? Quiero terminar esta mañana con 3 preguntas. ¿Cómo ves todas las personas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo escuchar la canción musical? Yo quiero hablé de Jesús y su discípulo. ¿Cómo le podría haber puesto Jesús a Pedro? Vamos a pensar. Pedro el temperamental, o el desubicado.
¿Sí? ¿Tú le encuentras otro sobrenombre a Pedro? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado con Pedro si ese hubiera sido el trato que hubiera recibido? ¿Qué hubiera sido Pedro? Probablemente el apóstol Pedro jamás hubiera sido el hombre de Dios que llegó a ser. Si hubiera tenido depósitos de amor, depósitos de confianza, depósitos de fe, depósitos de esperanza, depósitos de futuro, porque tú llegarás a ser Pedro, el gran evangelista, el gran escritor. Tú llegarás a ser el hombre que moverá la iglesia. ¿Cómo le pudo haber puesto Jesús a Juan? Me puse a reflexionar, pensé, podría haber sido Juan el Patú, porque tenía un calzado grande, o el prepotente, porque quería estar en todo ahí, o el mandón. Pero el Señor decidió mirar a Juan con amor y ver su corazón. El Señor decidió invertir en su vida, y en lugar de decir, mira Juan, tú tienes este problema, el Señor decidió depositar amor, depositar su palabra, depositar paciencia y darle oportunidades. Le dio oportunidades para llegar a ser lo que finalmente fue. Un hombre que dio su vida por el Señor. Y lo dije hace un rato atrás, como se hubiera llamado Tomás, es increíble. Pero la verdad es que los evangelios dicen que el Señor decidió amarlos como ellos eran. Decidió creer que su Padre lo guiaría y lo llevaría a ser el original, lo que Dios creó. El Señor decidió mirarlos con amor de Dios. Dudé mucho de decir lo que voy a decir ahora, de colocar lo que voy a decir ahora. Porque pareciera ser que no tiene que ver con mucha la predicación, pero sentí muy fuerte en mi corazón que tenía que decir. Hace tiempo atrás, mientras estaba en un tiempo de buscar al Señor, sentí ese susurro de la voz, ese susurro del Espíritu. Al ver una situación de la iglesia donde había conflictos que me afectan mucho cuando veo esto, sentí la voz de Dios decir esto: a cada uno de nosotros no tenemos derecho a ver a las personas y a descalificarlas, a colocarles sobrenombres y a juzgarlas y a prejuiciarlas, porque son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tu esposa, tu hijo, tus hermanos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y no tenemos derecho de colocar sobre ellos palabras que nos van a dañar, palabras que nos van a destruir. Nosotros somos personas de bendición, personas para que el Señor actúe en nosotros. ¿Cómo ves a tu hermano en la iglesia? ¿Hay algo que arrepentirse? ¿Cómo es en tu familia? ¿Le has puesto etiqueta a alguien? ¿Los dañas con tus palabras? Tu hijo, tu hija, dice a veces, este cabrón no tiene vuelta. No sé qué hacer con él, no sé qué hacer con ella. O, ¿cómo ves a tu esposo? ¿Es lo que me tocó nomás? ¿Este nunca va a entender? ¿Nunca va a cambiar? Esposo, ¿qué dice de tu esposo? No la puedo entender. ¿Qué la va a entender? Habla y habla y habla y habla. Nunca está conforme con nada. ¿Cómo la está mirando? ¿Cómo se está mirando? Tenemos que aprender a mirarnos con los ojos del Señor. Hay una oración que he escuchado a muchos de ustedes decir cuando hay problemas familiares: Señor, ¿qué hago con mi hijo, con mi hija, o con mi esposo o mi esposa? Y la verdad que no es la oración correcta. La oración correcta es: ¿qué harías tú, Señor? ¿Qué ves en él? ¿Qué ves en ella? ¿Por qué es así? Quise colocar esta canción. Bueno, soy una persona adoradora, me encanta. Porque la letra de esta canción nos habla de algo que es una realidad. Nos habla que al conocer al Señor empiezan los cambios. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Y tú no eres el mismo de cuando llegaste al Señor. Y estás en tránsito y estás en camino. Solamente Dios sabe lo que llegarás a hacer. Yo estoy aquí, en parte de mi camino, pero como el apóstol Pablo dijo, no quiero olvidarme lo que está acá, y prosigo tanto, y prosigo tanto, porque hay más, porque no termina aquí. Anhelo ser el original. ¿Tú anhelas ser el original? ¿Cómo ser el original? Vamos a orar.